Hola chicos, Ciencias Naturales 47. La nutrición. Vamos a hacer un recorrido por todos los sistemas básicos de nutrición en el mundo animal. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción que sirve muy bien para entrar en contacto y, como diría uno, afilar los lápices. Todos los organismos precisan, para sostener y desarrollar sus funciones, para mantenerte vivo y hacer lo que tienes que hacer en la vida, un aporte, un recibir, materia y energía. Bueno, tan fácil como, oye, todos los coches necesitan echarles gasolina. Bueno, pues a nosotros habrá que echarnos garbanzos, lentejas o verdura, lo que sea. Pero necesitamos aporte de materia y utilizar esa energía que esa materia sintetizó dentro de ella. Robar la energía al garbanzo. Ya vimos que el conjunto de procesos implicados en obtener la obtención y transformación de la energía es lo que constituye la función o el oficio nuestro, la labor de nutrición. Nutrición. Básicamente, obtener y transformar lo obtenido en nuestro propio cuerpo. Estas comprenden la obtención de la energía, bien en forma de energía solar. Nosotros no tenemos esa suerte, pero otros sí. Acuérdate de las plantas, que estos serían que comen sin la ayuda de nadie. No necesitan comer lo que otro ha hecho. No, ya se lo hacen ellos, a sí mismos. Autótrofos. No necesitan coger la energía que otro ha hecho. No, ellos se la hacen, los autótrofos. O están nosotros, los que no se lo hacen ellos mismos, no podemos, pero aprovechamos la que otros han hecho. Otros, otros, sí mismo, heterótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Las plantas verdes son autótrofas. Y luego, esto sería en cuanto a la obtención, autótrofos y heterótrofos, y luego en cuanto a la transformación, pues ya entra en lo que llamamos digestión. Luego, una vez digeridas, habrá que transportarla. Ahí tendremos los sistemas de transporte. ¿Dónde? Pues desde el estómago y todo el aparato digestivo hasta las auténticas consumidoras, las células. Y para ello, pues, tendremos sistemas de transporte como la sangre, etc. Y luego, utilización. Claro, tú lo llevas a las células, pero las células luego tienen que metabolizarlo, convertirlo en sustancia propia. Eso sería el metabolismo. Digestión, transporte y metabolización. En los seres autótrofos, en los de las plantitas, con nuestra amiga la florecita, algas y plantas verdes, estudiamos que no se precisa la previa transformación de los nutrientes, no necesitan digestión.
ya que estos son de tipo inorgánico. Oiga, ¿inorgánico qué? ¿Qué es lo que comen? Bueno, pues así de fácil como esto. Oxígeno, que está en el aire, agua y sales minerales. Y con eso ya tienen bastante. Y además no necesitan tampoco transporte porque estos ingredientes con los que ellos se alimentan, que son, hemos dicho, el agua, el oxígeno y sales minerales, que van disueltas, no van en piedrecitas, van disueltas. Y alguno dice, oiga, las sales minerales, cuando leemos que lo cogen las raíces y todo esto, ¿qué pueden coger ahí? Porque nosotros vemos que la arena, sí, es arena. ¿Habrá otras sales? Sí. La arena es el anhídrido silícico, el SiO2. Pero luego hay otras. Magnésicas, cálcicas, sódicas, etcétera, etcétera. Solo tienes que coger, si no estás convencido, coge la composición analítica de una botella de agua mineral y verás allí la de lista de sales que te pone. Bueno, pues todas esas sales, el agua las ha disuelto. Pues yo creí que solo el agua disolvía la sal y el azúcar. No, disuelve todas, en mayor o menor medida. Es decir, una piedra de carbonato cálcico, pues a lo mejor no la disuelve mucho, pero un poquito. Y con ese poquito las plantas ya lo aprovechan para hacer su cuerpo. La leña, el fruto, la naranja y la pera. Dice que todas estas sustancias, atraviesan fácilmente las membranas celulares. O sea, no necesitan tubos de transporte, ni esófagos, ni estómagos, ni nada de eso. Sin embargo, los heterótrofos, vamos a ver, deben proporcionarse también nutrientes orgánicos. Nosotros no podemos... Sí, podemos tomar agua, respiramos oxígeno y podemos tomar sales minerales, como son la sal de cocina, sin ir más lejos. Pero con esto no vive nadie. Nosotros necesitamos también ingredientes orgánicos, que significa que han sido hechos por otros, tanto autótrofos como heterótrofos. Aquí en autótrofos pues tendremos la lechuga, y en heterótrofos tendremos pues la perdiz, la carne, el pescado, etcétera, etcétera, y los calamares. Así que tenemos que también tomar nutrientes orgánicos, que generalmente necesitan la previa transformación para poder ser transportados a través de membranas celulares. Es decir, el garbanzo, que tú has comido, no va directamente a la célula y dice, hola, que soy garbanzo, digieren, ahora metabolízame. No se le puede hacer eso. Al garbanzo hay que cogerlo primero y hay que hacerle un montón de operaciones, algunas fuera ya del cuerpo, como cocerlo. A no ser que tenga buena dentadura y te lo comas crudo. Pero ten cuidado. Al conjunto de procesos químicos o mecánicos y químicos, mediante los cuales los nutrientes orgánicos se convierten en moléculas más pequeñas, porque claro, el garbanzo, aunque sea pequeñito, sus moléculas son grandes, son moléculas orgánicas. Son proteínas, glúcidos, moléculas muy grandes. Y esas no nos sirven a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no coincidimos con ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en el metabolismo, es partir esas moléculas grandes en sus piezas y con estas piezas volverlas a reordenar para hacer nuestras proteínas, no las proteínas garbanceras, las nuestras, las humanas, no las grasas de la oliva, por muy buenas que sean, el aceite de oliva, no, sino necesitamos romper esas moléculas grasas y sacar sus piezas y volverlas a remontar para hacer nuestras propias grasas. No muchas tampoco, que engordan. Bueno, a este proceso de romper las estructuras de los orgánicos que metemos y con ellas, con esas piezas simples, moléculas simples, hacer las nuestras, a eso es lo que llamamos
En total, todo el proceso es el proceso de digestión. Dice, pero tanto en metazoos como en metafitas, que son proto, significa primeros, primarios y por lo tanto más simples, tanto de animales como de plantas, protozoos, protofitas, etc. Y luego están los más complicados, que son los meta. Y de la misma manera, pues en los dos reinos estarán las metafitas y los metazoos. Es decir, estos son simples y estos son complicados. ¿Hasta cuándo? Pues complicados hasta donde quieras. Normalmente dicen siempre que el hombre es el más complicado. El hombre y la mujer, El hombre, que luego dicen, no, es que los hombres son muy complicados. No, el hombre y la mujer. Dice, pero tanto en metazoos como en metafitas, de considerable número de células, no una que suelen tener los protozoos, aparece la necesidad de transportar y distribuir los materiales a todo el organismo. Fíjate que hay que llevarlo hasta la punta del dedito y del dedo del pie. Hasta ahí hay que llevarlo todo el alimento. Entonces necesitamos sistemas de transporte, que suelen ser los vasos conductores, vasos o tubos. En ciencias naturales, siempre que oigas vasos, ya deja de imaginarte el vaso de beber agua y el vaso de cerveza. Cuando oigas vasos, tradúcelo por tubos. Y tú dices, oiga, ¿y por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no dicen tubos directamente en vez de vasos? En fin. Luego habrá otros sistemas que ayuden a todo esto, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. En este tema vamos a tratar de la digestión. De la digestión. Y quien dice en este tema, que empieza en el 47, pues habrá a lo mejor 4 o 5 vídeos, los que nos dé esta lección, que será todo de la digestión. Empezamos por digestión en los protistas. Para lo cual, como este señor ya lo había dado en otra lección anterior, te voy a hacer solamente un bosquejo rápido, para recordarte la digestión en los en los primeros, en los más sencillos, los protistas. Todos normalmente unicelulares. Y vamos a ver qué nos dice. O sea, vamos a hablar de la digestión, que es una de las partes de la total de la nutrición. Funciones, dice, hemos visto, y te remite a otros contenidos anteriores, que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos. Anatómica significa física, fisiológica. Anatomía es forma orgánica, vital, ya que todos ellos están formados por una o varias células. O sea, la pieza es la célula. Y podemos estar formados por una, proto, o por varias células, meta, pluricelulares también. Además, es la unidad fisiológica. O sea, ya no solo de forma y tamaño, sino unidad fisiológica que recuerda que significaba de funciones. Porque esta célula también es la unidad que ya posee en sí misma las funciones. La función de respiración, la de nutrición, la de reproducción, etcétera, etcétera. Todo lo puede hacer ella, solita. O sea que es también la unidad fisiológica. No solo la ficha, no. Es que también todas las funciones que hacemos globalmente las hace ella. Una sola. Y es necesario que las haga. Si no lo hace una célula, no lo hace el cuerpo. Puesto que realiza las funciones básicas de todo ser vivo. Obtención y transformación de la energía,
que serán las funciones de nutrición, y las de autoperpetuación, que serán las de relación y reproducción. Bien, funciones celulares de nutrición. Vamos por el mismo camino, pero iremos deprisa. Las funciones de nutrición comprenden los siguientes procesos. Voy a ir rápido porque ya te lo he dicho al hablar de los metazoos. Tiene, primero, captura y obtención. Bueno, captura o obtención, que sería lo mismo. Captura de los alimentos. Ingestión. Ingesta, meter dentro. No podemos hacer nada a algo que está fuera de nosotros. De este tipo. Digestión, que sería la transformación, y por último la asimilación, pasarlo a sustancias nuestras, que eso sería el metabolismo o metabolización. Funciones de nutrición: capturar el alimento, ingerirlo, digerirlo y metabolizarlo. Las células de los seres pluricelulares autótrofos. ¿Quién será? No necesitan comer otros seres. Y son pluricelulares, pues las plantas, por ejemplo, las algas, la lechuga, etc. Adquieren directamente del medio por absorción, muchas veces, es decir, aquí ahora empieza y dice plantas, o sea, los autótrofos lo adquieren por absorción, y voy rápido porque ya lo he dicho antes, el agua, sales minerales y el oxígeno. Y por difusión, bueno, por absorción, el agua y las sales minerales. Y por difusión gaseosa, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y nos ha añadido otro, el dióxido de carbono, que no lo hemos dicho antes. Los nutrientes necesarios, que es lo que obtienen los nutrientes necesarios para su materia y energía, para el recambio de materia y energía. Las otras, las de los heterótrofos, solo pueden tomar directamente una parte de las sustancias, que serían el H2O y el O2, de la naturaleza. Sales minerales, sí, un poquito de sal, y alguna molécula orgánica sencilla como la glucosa, que pasa casi directamente a nuestro cuerpo y pasa a ser metabolizada sin digestión, prácticamente. Por eso cuando quieren hacer un aporte rápido de energía, dame glucosa. Bueno, pero no es lo normal. El resto del alimento orgánico, desde las papillas, empezando por la leche de la madre y todos los demás, no pueden ser incorporados directamente por las células, por lo que el organismo ha de transformarlo en moléculas sencillas mediante una serie de procesos denominados digestión. Hoy me sabe mal repetir tanto, pero bueno, a lo mejor luego ya no tienes que estudiarlo, de tanto oírlo. No es mala estrategia. Tener un profesor de estos de repetición, y además ahora con los vídeos, oye, puedes hacerme repetir todas las veces que quieras. Y entonces ya te sirve de estudio, ya no tienes que sentarte delante del libro, que a veces era lo más difícil, por lo menos para mí. Los organismos unicelulares heterótrofos, es decir, hay también organismos unicelulares, pero que son heterótrofos. No serán los de las plantas, pues serán todas las bacterias, muchísimas. También necesitan digerir el alimento orgánico, por lo que previamente han de capturar e ingerir a sus presas. Tiene captura e ingestión del alimento, captura e ingestión del alimento por células libres, organismos unicelulares. La mayor parte de los protozoos suelen estar o suelen dividirse en rizópodos
que veremos a ver, esto significa pies, y rizópodos que son capaces de hacer pies con su propio cuerpo, como es la ameba, flagelados, los que tenían el flagelo, la colita, y ciliados, los que tenían las pestañitas alrededor de todo su cuerpo, con los que iban remando, moviéndose, atrayendo alimentos, etc. Dice, presentan dos tipos de mecanismos de captura e ingestión de alimentos. Dice, estudiaremos solamente dos tipos: la fagocitosis y la captura e ingestión de presas por ciliados. Es decir, de aquí solo vamos a estudiar dos sistemas, que sería la fagocitosis, que significa comer células, y la captura e ingestión de los ciliados y de presas por ciliados. Como un ejemplo, la fagocitosis, que será normalmente de los rizópodos, y la de los ciliados y de los flagelados los dejamos de momento un poquito aparte. La fagocitosis es una forma típica de el rizópodo más famoso, que es, como ejemplo, la ameba. La ameba, te borro esto ya, que es el rizópodo, ejecuta o realiza la fagocitosis, y la realiza de dos formas. Aquí está la ameba, y entonces ella hace así, produce un entrante o vagina, que por eso se dice que lo ejecuta por invaginación. La partícula alimenticia es rodeada por estos pseudópodos. La ha detectado y ha echado un pseudópodo por un lado y otro por el otro para que se introduzca en ella. Y luego, una vez que la tiene dentro, la engloba en una vacuola. Ya la tiene dentro y la engloba en una vacuola. Otra manera de la fagocitosis es por intrusión. Es decir, una ha sido con estos pseudópodos y la invaginación. Y otra es pues que aquí está la célula esta, llega al alimento, choca, y entonces, lo mismo que una piedra se introduce en el barro y se queda sumergida dentro del barro, así este alimento se incorporaría a la célula a través de la membrana. Esto no se llama ya invaginación, no ha habido un hueco practicado en la célula, sino que se ha introducido. Por eso se llama por intrusión. Oh, mira, un intruso. Bueno, pobre intruso, si me lo voy a comer. Es la forma de captura más común y extendida. El citoplasma, salvo el núcleo, el citoplasma entra en contacto con la partícula alimenticia que se hunde en él, a la manera de una piedra en un barrizal. Este tipo de digestión lo presentan también los leucocitos, nuestros polis de la sangre, de animales pluricelulares más evolucionados que somos nosotros. Esa sería la fagocitosis. Cómo fagocitan, cómo comen células. Y, por otra parte, está la captura e ingestión, y cómo lo ingieren, cómo lo meten dentro. ¿Quiénes? No las amebas, los rizópodos, sino los ciliados. Los
tenían los cilios, las pestañitas. En estos protozoos, la membrana es rígida. Es rígida. Por lo que la captura e ingestión del alimento se verifica mediante movimiento de sus cilios peribucales. Peribucales, es decir, aquí hay una especie de boquita. Entonces, los cilios alrededor de la boca, si esta es la boca, alrededor de la boca, cilios peribucales, estos producen a su alrededor remolinos. Y estos remolinos causan unas corrientes que hacen que esa partícula alimenticia que estaba por ahí flotando se sienta llevada por esos remolinos provocados por los cilios peribucales y llega hasta la boca. Esa boca solo puede llamarse de una manera: boca de célula. ¿Y cómo es boca? Estoma. ¿Y cómo es célula? Cito. Esta boca es el citostoma, o boca celular, que se prolonga hacia el interior del citoplasma, por un tubo. Nuestro tubo es la faringe. Pues ¿cómo se llamará este tubo que se introduce en el interior? Pues se llamará, como es lógico, faringe de célula, citofaringe. Citostoma, citofaringe. En fin, la fagocitosis ya la hemos visto, la ingestión por células de sustancias líquidas o de muy pequeño peso molecular, o sea, cuando es no de sustancias sólidas como era esta, sino que una célula, como su membrana es semipermeable, que permite sustancias líquidas salir y entrar dependiendo de sus concentraciones y de sus pHs, de su acidez o basicidad. Entonces, cuando lo ingiere por forma líquida directamente, entonces ese tipo de alimentación, que también es una alimentación, se llama pinocitosis. Pino, acuérdate, pino, beber. Lo beben. Pinocitosis. Los líquidos entran directamente por la membrana dentro de la célula. Dice, es un mecanismo análogo al de la fagocitosis, que eran más bien partículas sólidas. O sea, se puede alimentar, y de hecho se alimenta de las dos formas, por pinocitosis, tomando líquidos directamente por la membrana, o fagocitosis, con los pseudópodos, o también, como lo hacen los ciliados, por remolinos con sus cilios a la citostoma y pasando por la citofaringe. Eso sería la primera parte, que hemos dicho que era la captura e ingestión. Captura e ingestión. Ahora viene la segunda parte, que es la digestión. Y en la digestión, y para todo podemos tener presente ya lo que es nuestra digestión y trasladarlo a estos bichillos, pues diría: digestión en los protozoos, en organismos unicelulares. El alimento es englobado, metido dentro, y hasta aquí dentro, por fagocitosis o por líquido pinocitosis. Fagocitosis o pinocitosis por medio de líquido.
al esto lo engloba en una vacuola. Esa vacuola se la llama cuerpo a comer. Esto es un cuerpo que se lo va a comer. Así. Pues entonces hagamos la palabra. ¿Qué será? ¿Cómo se llamará esta vacuola ya con el elemento a comer dentro? Pues será soma, que es cuerpo, y fago, para ser comida. Eso es un fagosoma. Al fagosoma se le une alguien que lo parta. Como partir es liso, que también es de la misma raíz de lito, pues tendremos un cuerpo, un soma, que parte, un lisosoma. O sea, a este fagosoma se le adhiere y se mete con él el lisosoma, que estaba ya en la célula. Precisamente, estos lisosomas tenían muchos ribosomas, que eran aquella especie de gránulos que estaban en el retículo celular y que eran especialistas en partir. Todos iban con su cuchillito en la boca a partir todo lo que encontrasen, los lisosomas. ¿Qué quieren hacer? Coger las moléculas normalmente grandes del alimento ingerido y partirlas en esas piececitas minúsculas, en las proteínas en proteínas menores, los ácidos nucleicos en sus partes más indivisibles, etcétera, para que luego con esas piezas otros orgánulos de la célula pueden hacer sus propias sustancias, sus propias proteínas, sus propias grasas, sus propios glúcidos. Al conjunto fagosoma lisosoma, todo ello, fagosoma más lisosoma, que es el adherido, se le llama pues vacuola o globito, gotita. Vacuola, más bien en la traducción vulgar diríamos gotita, vacuola digestiva. En su interior, el alimento, por la acción de las enzimas, las enzimas, recuerda que eran los fermentos, que son esas sustancias que yo digo casamenteras. ¿La casamentera se casa? No, la casamentera hace que dos, mujer y hombre. Y eso lo consigue ¿quién? La casamentera. La casamentera son las enzimas o fermentos. Enzimas, que suele escribirse con Z, enzimas o fermentos. Por cierto, que para reconocerles rápidamente con el nombre, a casi todos les han dado el sufijo asa. Cuando veas tú algo que acabe en asa, eso es una enzima o fermento. ¿Y qué hace? Procura que otros dos reaccionen. Si es necesario, reacciona con el primero, reacciona con el segundo y luego logra que ellos reaccionen y se sale. Sí, así lo hacen muchas veces los fermentos. Dice, en su interior el alimento, por acción de las enzimas, se transforma en moléculas sencillas, que lo hemos dicho, las partían, que por difusión entre líquidos, de líquidos con líquidos, pasan al citoplasma. Oye, ¿tú quieres? Yo soy una piececita, soy una proteína. ¿Y de dónde ha salido? Pues mira, me partió aquí la lisosoma. Yo pertenecía antes a una molécula mayor de un guisante. Las partículas no degradables por las enzimas, claro, que las lisosomas, con sus enzimas, no siempre pueden todo. Hay cosas que se les resisten. Entonces, no se enfadan, dicen que no puedo contigo. Tranquilo, ahí te dejo. Total, que cuando las lisosomas ya han hecho todo lo que podían, partir, y esas sustancias han pasado por difusión, las piezas simples han pasado por difusión a tal, ¿qué es lo que queda aquí? Pues queda el conjunto de residuos que no han podido partir.
Esto, pues lo van a llamar, pues fácilmente. Si antes era una vacuola digestiva y ahora es una vacuola de los sobrantes de las heces, pues a eso lo tienen que llamar vacuola fecal, de fec, que es heces, vacuola fecal. ¿Y qué hará la célula para expulsarlo? Pues mira, muy parecido a como hizo la ingesta, la ingestión, por fagocitosis con los irópodos, o por la boca, pues por el mismo sistema que entró, por ese mismo sistema va a ser arrojada al fluido intercelular, que lo cogerá y lo llevará donde tenga que llevarlo. Si es unicelular, pues irá al río donde vive, etcétera. Y si es del cuerpo, porque estamos considerando ahí, qué sé yo, el alimento de una célula simple nuestra, pues irá a la sangre y la sangre lo llevará donde tenga que llevarlo. Dice, emigra a la periferia, poniéndose en contacto, emigra a la periferia, se va desplazando hasta la periferia, y expulsa las sustancias residuales. Que a eso se le llama también, pues hijo, la defecación, o el hecho de defecar, de defecar, pero defecación celular. En algunos ciliados existen, curioso, en algunos ciliados existen vacuolas contráctiles, es decir, que son capaces de hacer así, contraerse y expandirse, se contraen y se expanden. Ah, mira, oye, esta es contráctil, esta vacuola, curioso, que mediante contracciones y expansiones rítmicas, sucesivas y rítmicas, expulsan al exterior, o sea, se pondrían aquí, y entonces como son contráctiles, expulsarían al exterior las heces, los productos de desecho celular. A diferencia de las vacuolas de defecación, las vacuolas contráctiles son estructuras permanentes, es decir, no se han formado cuando se ingirió una sustancia, como es el caso de la vacuola digestiva. No. Esta vacuola ya era como un órgano que poseía la célula y que le sirve, pues, para hacer la digestión. Como un pequeño estómago, pero claro, cada vez que se ingiere no expulsa el estómago. Esta ya tiene un periodo evolutivo mayor, tiene una función permanente y con un orgánulo, un organito pequeño destinado a ello, cosa que la vacuola era muchísimo más simple y momentánea. Pasamos ahora al metabolismo. Digestión, ya está las piezas simples, ya están por ahí, ya están disponibles. Ahora hay que hacer el edificio con ella. Los ladrillitos simples, los Lego simples, las piezas de Lego, ya están disponibles. Ahora hay que hacer el edificio correspondiente a nosotros. Cada cuerpo hará uno. Comer garbanzos los come un hombre, y un niño. Pero comer garbanzos también lo puede comer un cangrejo. ¿Se lo pones? Pues posiblemente que sí. Los habrá que sean que puedan comer vegetales. Sí, hoy me he acordado ni más ni menos que del cangrejo de río el americano, que es tan voraz que sale de las charcas y de los ríos, porque además se propaga de una manera abundantísima, y es capaz de comerse los brotes tiernos de las huertas. Esto yo lo he oído. Digo, fíjate tú qué he dicho. El anterior no, el español solo comía pues cositas pequeñas. Yo lo cazaba o lo pescaba con pececillos pequeñitos. Primero los pescaba, los ponía en el retel, y el cangrejo al olor del pez muerto, luego con el terzaz cogía y lo sacaba. A ver, ¿dónde estoy? Sí, con el metabolismo. Como vimos, el metabolismo supone una serie de procesos prácticamente comunes a todos los seres vivos. Las moléculas sencillas, procedentes de la vacuola digestiva,
pasan al citoplasma, donde se integran en el complejo esquema de reacciones anabólicas y catabólicas. En fin, hasta aquí la nutrición de los prótopos. Y ahora vamos a continuar con lo que habíamos empezado, pero eso ya lo haremos en el siguiente vídeo, con la de los metazoos, con la de los animales pluricelulares y por lo tanto mucho más complejos. Hasta luego.